Hoy tenemos el gusto de presentar la iniciativa de ley que busca crear en Guatemala una política de Estado llamada infraestructura pública educativa. Actualmente las condiciones de la infraestructura pública educativa son decadentes en nuestro país y para citarles algunos datos, más de 5,000 establecimientos de educación pública hoy no tienen agua potable, más de 15,000 establecimientos de los 36,000 establecimientos con los que cuenta el sector público en el país no cuentan con energía eléctrica. De estos 36,000 establecimientos públicos de educación en el país, más de 21,000 establecimientos no cuentan con drenaje. Y otro problema que se le suma a esto es que más de 31,000 establecimientos de estos 36,000 no tienen la certeza jurídica. O sea, es decir, no pertenecen al Estado y al no pertenecer al Estado, el Estado no puede intervenir en ellos. Es por eso que estamos presentando una propuesta bastante integral que busca fortalecer la infraestructura. La Unidad de Construcciones de Edificios del Estado del Ministerio de Comunicaciones es el ente encargado de fortalecer la infraestructura pública educativa del país, pero lamentablemente para este año solo tienen proyectados trabajar en 24 proyectos de infraestructura educativa, cuando tenemos una alta demanda de intervención en la infraestructura pública educativa. Lo más lamentable es que de los 24 proyectos que tiene la Unidad de Construcciones de Edificios del Estado proyectados para este año, todos presentan una ejecución del 0% en términos de ejecución financiera y en términos de ejecución física. Eso lo que dice es que el gobierno lamentablemente no está dándole la prioridad que amerita a la infraestructura pública educativa. Por eso estamos planteando esta iniciativa de ley que busca hacer una solución de Estado, que independientemente qué gobierno esté de turno, el Ejecutivo sí o sí tenga que priorizar la inversión en la infraestructura pública educativa. Para eso, del presupuesto total asignado, que sea a la Unidad de Construcción de Edificios del Estado, el 50% como mínimo deberá ser destinado para infraestructura pública educativa. Además, tomando en consideración que es muy recurrente que en los últimos años, principalmente en el año pasado, el saldo de caja fue bastante voluminoso, llegando casi a los 20,000 millones de quetzales, y considerando que los niveles de ejecución de este año también están siendo bastante bajos, tomamos en cuenta que muy probablemente el saldo de caja de este año vaya a ser igual de voluminoso. Por eso estamos proponiendo que al menos como mínimo el 20% de este saldo de caja para el próximo año sea destinado a la infraestructura pública educativa. Esto se suma a la cadena de iniciativas de ley que hemos presentado en materia de educación. La primera que presentamos fue para presentar un sistema nacional de becas, para regularizar un sistema nacional de becas. La segunda que presentamos fue implementar en Guatemala la vestimenta escolar para todos los niños del país de forma gratuita. La tercera que presentamos fue la reforma a la ley de alimentación escolar para equiparar el techo que tenía asignado de 10 quetzales para todos los niveles en términos de alimentación escolar. Y justo cuando hablamos de la alimentación escolar, surgió la demanda de que no existían cocinas en condiciones adecuadas en los establecimientos. De hecho, más de 28,000 establecimientos en el país no cuentan con cocinas. Eso quiere decir que lamentablemente, aunque el techo de la alimentación escolar lo aumentemos, no tenemos las condiciones en la infraestructura pública educativa que garantice que las madres de familia, los maestros o las cocineras puedan tener un ambiente adecuado para cocinar. Esto se suma también a la lucha contra la desnutrición, porque aunque tengamos un mejor techo en la asignación de la alimentación escolar, si no tenemos condiciones salubres adecuadas en los establecimientos, muy probablemente las enfermedades no dejarán de visitar a nuestros niños. Por eso estamos apostándole a esta solución que, insisto, es de Estado, que lo que busca es darle prioridad a la infraestructura pública educativa para que ya no existan en Guatemala escuelas sin paredes, escuelas sin techos, escuelas sin agua, que ya no existan en Guatemala escuelas sin drenaje, que ya no existan en Guatemala escuelas sin sanitarios. Este es un esfuerzo que debe ameritar la unificación de todos los criterios del sector educativo, tanto de los maestros como de los padres de familia, como de nosotros las autoridades, desde el organismo ejecutivo o desde el organismo legislativo. Hoy quiero agradecer a los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos que se sumaron a la elaboración de esta iniciativa, con sus criterios, con sus comentarios, con sus aportes y con sus experiencias vividas. Hemos logrado consolidar ya
la iniciativa de ley. Así es que es para nosotros un gusto presentar esta iniciativa de ley que busca que como mínimo se intervengan entre 500 y 600 establecimientos anualmente para la mejora de la infraestructura de la educación en nuestro país. Muchas gracias. ¿Preguntas? Respecto al destino de los fondos que están asegurando para la unidad de construcción de edificios, ¿de dónde provendrían? ¿Habría un impuesto determinado para que se vaya a destinar esto o cómo sería eso? El Ministerio de Finanzas, lo que decimos es que, por ejemplo, actualmente el Ministerio de Comunicaciones a la Unidad de Construcción de Edificios del Estado le asignó más de 700 millones de quetzales, pero lamentablemente a inicios de año ya hicieron una transferencia debitándole más de 200 millones de quetzales, quedándole alrededor de 500 millones de quetzales. Ahora, de estos 500 millones de quetzales, solo el 10% de ese presupuesto básicamente va a ir dirigido para infraestructura educativa. Lo que estamos diciendo en esta iniciativa es que lo que se asigne a la Unidad de Construcción de Edificios del Estado, en primer lugar, sea intocable e intransferible, y en segundo lugar, que debe ser al menos el 50% de lo asignado a la Unidad de Construcción de Edificios del Estado, lo destinado a infraestructura para educación. La Unidad de Construcción de Edificios del Estado actualmente también está desarrollando proyectos de salud, pero para desarrollar estos proyectos de salud también tenemos que tomar en cuenta que existen en el Ministerio de Salud los proyectos, por ejemplo, de Crecer Sano o de la unidad de la UEPS, que es la unidad ejecutora del Banco Centroamericano de Integración Económica en el Ministerio de Salud. Entonces creemos que con los fondos préstamo, el organismo ejecutivo podría avanzar con los hospitales que están proyectados, pero lo que se asigne, insistimos, desde el Estado a la Unidad de Construcción de Edificios del Estado, lo que solicitamos como mínimo es que el 50% sea asignado a infraestructura educativa. Existe una alta demanda, ustedes a cualquier establecimiento que puedan visitar verán que está en condiciones inadecuadas, empezando por los PAIN que atienden a los menores de 4 y 5 años, no tienen drenaje, no tienen ventanas, no tienen puertas, no tienen techo, no tienen sanitarios. Por eso es que insistimos en que debemos ir por etapas, aterrizando en atender en primer lugar los niveles de la educación y garantizar para nuestros niños, jóvenes y adolescentes condiciones adecuadas para que puedan desenvolverse en su vida académica y en su vida estudiantil a lo largo de su vida. Respecto a cuántas escuelas fueron las que se construyeron en el gobierno anterior con cocinas, como estaba mencionando usted, ¿cuántas escuelas se quedaron en el gobierno anterior con cocinas, que tuvieran cocinas? Habría que solicitar el dato al Ministerio de Educación. En este momento le mentiría si le doy algún dato. Lo que sé es que actualmente de las 36,000 escuelas que hay, 28,000 no cuentan con cocina. Y insisto, este flagelo en términos de infraestructura educativa no es una situación que rebase, digamos, que no rebase un gobierno. Esto ha trascendido durante gobiernos, es un problema que tiene una alta demanda por la inversión precisamente que amerita. Por eso lo que estamos planteando es una solución de Estado que trascienda en los gobiernos, no importando quién esté, qué gobierno esté de turno, debe sí o sí invertir en infraestructura educativa y darle prioridad a esto. Mire, hay deficiencias en todo el país, pero principalmente se da en el norte y en el occidente del país. Por ejemplo, de los fondos asignados a consejos de desarrollo, únicamente Quiché y Totonicapán alcanzaron el 30% de lo asignado en consejos de desarrollo para educación. En la iniciativa de ley, en un articulado, se le permitiría a los consejos de desarrollo alcanzar hasta el 30% de su ejecución para infraestructura educativa. Esto fortalecería también la fuente de financiamiento. Y lo otro es que lamentablemente actualmente existe un programa en el Ministerio de Educación que asigna alrededor de 70,000 quetzales para los remozamientos, pero realmente esto no subsana la necesidad fundamental de la infraestructura. Entonces lo que estamos haciendo ahora es hacer una intervención a profundidad para subsanar el fondo de la infraestructura, pero además hay un artículo que permitiría al Ministerio de Educación dejar un fondo para el mantenimiento anual de los establecimientos que fueran ya intervenidos. Muchas gracias.